Actualmente tenemos dos temas que están bastante desequilibrados. Un tema que es como más vinculado a lo que es geomorfología, que va a ocupar más tiempo porque entendemos que es como más aplicable, como más directo, como que deja algún elemento que nos puede servir para replicar en cualquier otro contexto, independientemente de este caso puntual. Pero sí después vemos algunas cuestiones de ecología, biogeografía, que no sé hasta qué punto son tan necesarios para laburar en la montaña o lo que sea, pero vienen bien, ¿no? Por supuesto, alguien que se dedica a esos temas, ni hablar, y de hecho sabe mucho más de lo que podemos balbucear con Santiago. Pero bueno, la idea es que haya como alguna base y por ahí ver algunos elementos puntuales, sobre todo vinculados a lo que son los humedales altoandinos, ¿no? Las vegas, lo que serían los mallines en el sur, o los bofedales, como le llaman en algunos lugares. Pero debería ser cortito, y vemos algunos puntitos vinculados a riesgo. Bueno, vamos largamos a toda velocidad. Por favor, interrúmpanme, como siempre, no hace falta que levanten la mano, sobre todo porque no termino de ver bien el chat o lo que sea. Sí que cuando paramos después leo todos los mensajitos, pero directamente prendan el micrófono e intervengan si consideran que vale la pena. Bueno, hay muchas clasificaciones de los Andes. Esto podemos arrancar en los Andes, allá en el Denali, no podemos arrancar en Alaska, con lo cual acá ya estamos haciendo un recorte bastante, bueno, intencionado. Pero bueno, es una clasificación como bastante recurrente. Cuando hablamos de los Andes centrales, estamos más o menos apuntando a esta zona, y es un poco el recorte que hemos tomado con Andes Centro-Sur, que es un poco el recorte que hemos tomado con Santiago, ¿no? Y hay varios trabajos que uno puede tomar como de respaldo. Sabemos quienes somos de geografía que hay tantas regionalizaciones como criterios de regionalización se puedan proponer. Esto es válido para regionalizaciones más de tipo sociocultural como físicas, ¿no? O sea, yo puedo hacer un recorte basado en diferentes criterios y esto me va a dar una cierta segmentación de la cordillera de los Andes y también un cierto alcance, ¿no? Dependiendo qué entiendo por pericordillera, etcétera, etcétera. Pero bueno, hay algunas cuestiones que se nos vinculan fuerte, que acá pesa el laburo de Santi, o sea, y me influye mucho de alguna manera, que tiene que ver con muchos laburos concentrados sobre esto que se suele llamar, lo decimos con cierto reparo, con muchas comillas, cultura andina, ¿no? Hay como una densidad específica en el campo de la antropología y de la arqueología, como muy pesada, muy relevante, como en esta zona, y de alguna manera también es como que nos lleva un poco para este sector en particular de trabajo, que justo coincide, no sé, en una zona que a mí me atrae particularmente de la cordillera, pero digo, no es que estamos dejando afuera, no sé, Mendoza o el volcán Tromen por una cuestión de la orografía o de la montaña en sí, sino bueno, para hacer un poco foco y que coincida un poco esta capa de lo que por ahí va a abordar más Santiago, ¿no? Y bueno, y por supuesto tenemos ahí el Tahuantinsuyo y sus regiones, ¿no? Y bueno, todo lo que sería el Coyhaique hacia la zona más de noroeste de lo que hoy es Argentina, Chile, y algunas zonas de Bolivia también jugando en este recorte no tan explícito que estamos en definitiva llevando adelante en el seminario, ¿no? Bueno, esto lo vimos a modo de introducción en la primera clase. Acá tengo una imagen de un compendio de picos que he elaborado yo mismo, con lo cual estoy seguro de que es exhaustivo. Esto continúa muchísimo hacia el sur, por supuesto, no está contemplada la zona de Catamarca, apenas aparece ahí el Antofalla, pero de acá hacia el sur viene una nube gigantesca de 6.000 que llega hasta el Bonete Chico y el Pisis en La Rioja, como con una densidad muy grande, luego vuelve a aparecer en algunos otros picos más hacia el sur, pero bueno, es una zona como, ¿cómo decir?, muy poblada de montañas muy altas, ¿no? Todos los circulitos que tenemos marcados acá son montañas de por lo menos 5.000 metros, y un poco la intensidad del color nos marca picos más altos, ¿no? Y estamos solamente mencionando como cimas principales. Ahora vamos a ver un poquito de eso, no estamos marcando diferentes picos del Cerro Chañi, ¿no? Está solamente un puntito por el Cerro Chañi, ¿no? Los diferentes picos. Bueno, es una zona como muy densa en este aspecto. Y un poquito para arrancar, cuando pensamos, no nos vamos a meter en esto, no podríamos tampoco desarrollarlo en profundidad porque no es nuestro campo, pero para diferenciar un poco entre geología y geomorfología, cuando estamos en el ámbito de la geología, estamos plantados más en una disciplina eminentemente del campo físico-natural y que apunta fundamentalmente a entender la composición y estructura de este planeta. ¿Hay geologías marcianas? Las hay, digamos, pero normalmente los geólogos están formados para
entender y analizar. Capaz que hay algún geólogo en el auditorio y me dice, bueno, no tanto, depende, pero bueno, más fuertemente en la realidad geológica que tenemos en el planeta Tierra, ¿no? Como nuestro hogar y nuestra casa. Entonces hay un foco ahí claro. Mientras que la geomorfología, en tanto que rama de la geología, también tiene un ingreso muy fuerte desde la geografía física. De hecho, quienes somos de la carrera de geografía sabemos que tenemos colegas geomorfólogos y muy buenos. Eh, Labura o se focaliza más específicamente en las formas de la superficie terrestre, ¿no? Y no tanto en los fenómenos más de tipo estructural subyacentes. Y después tenemos ahí, que por ejemplo en el caso de la UBA coincide justamente con dos materias, Geomorfo 1 y 2, habemos quienes las hemos cursado, que hay una geomorfología más de tipo estructural que analiza estas formas de la superficie de la Tierra, priorizando, no lo podés hacer nunca aisladamente, pero priorizando un poco la influencia de las estructuras de la geología, y hay otra rama, que es la climática, que prioriza un poco el análisis del clima y, por ejemplo, los procesos de meteorización y erosión y las geoformas que van generando, ¿no? Eso va a estar dando vuelta un poco alrededor de toda esta presentación. Bueno, una primera cosa muy importante, sin por ahí entrar en un detenimiento muy grande, pero si bien nosotros decimos que, por ejemplo, los Andes no son montañas tan antiguas en tiempos geológicos, claro, comparado con el tiempo humano, nuestro tiempo perceptual humano, estamos hablando de eh, una temporalidad que nos excede de una manera abrumadora, ¿no? Cuesta muchísimo entender que que las montañas tienen una dinámica, que las montañas, bueno, se generan en cierto momento, se erosionan, se desgastan y perduran ahí sus corazones, ¿no? Durante añares y añares y añares, porque, bueno, nuestra propia vida y nuestra temporalidad humana breve, a nuestra escala, ¿no? Nos permite ver algunos fenómenos puntuales. Entonces, claro, podemos presenciar y entender la temporalidad de el surgimiento, el desarrollo y la conclusión de una tormenta, o podemos ver el efecto erosivo muy puntualmente en una zona de un arroyo bajando por la ladera de un cerro, pero no podemos percibir, por lo menos a simple vista, los procesos de orogénesis que subyacen a la formación de las cordilleras, por ejemplo, o los procesos erosivos que toman miles de años que van desgastando estas montañas, ¿no? Entonces, no sé, para mí siempre es lindo que cuando por ahí estoy caminando un cerro y me paro ahí a descansar un segundo y me siento en una roca y pienso un poco y digo, uff, esta roca está acá desde antes de los dinosaurios, ¿no? Como esa cosa de pensar la antigüedad que tiene, o sea, el tiempo que lleva sobre la superficie de la Tierra y como esa cosa mágica de poder cruzar las diferentes escalas temporales, ¿no? Acá hay como un relojito que se usa mucho en geología, que es como si tuviéramos un reloj de 24 horas, donde lo que sería acá la flechita hacia abajo de la imagen sería el mediodía, ¿no? O sea, la mitad de las 24 horas, marca más o menos que la aparición de el género humano sería a las 23:58:43. Es como que hemos llegado a la superficie de este planeta en las últimas, en el último segundo, las últimas milésimas, ¿no? Entonces, como también hay como para un poco un baño de humildad, no una cosa panteísta, pero sí como tomar dimensión un poco de esto, ¿no? Bueno, y sí que es interesante que por supuesto no vamos a profundizar, pero es muy interesante porque no todas las montañas son iguales, no todas las montañas tienen la misma antigüedad, no todas las montañas, o por lo menos lo que nosotros vemos visiblemente en la superficie terrestre, las geoformas de estas montañas tienen la misma composición, y a su vez no todas son producto de los mismos procesos de orogénesis o de generación, ¿no? De las montañas en sí. Hay diferentes procesos, por eso a veces vamos a una montaña, vamos a una sierra y nos encontramos con una ladera muy escarpada y angulosa y nos encontramos, no sé, materiales más de tipo cuarzo, y en otros casos encontramos coladas de lava, ¿no? Basálticas, con domos, bueno, y todo eso, la geología, por supuesto, o el vulcanismo lo estudia y va pudiendo dar como detalles como muy minuciosos de cada una de estas formas, que nosotros lo que hacemos es tomar un poquito por arriba como para más o menos ubicarnos donde estamos. Bueno, esto para la gente de geología, geomorfología, geografía, me intuyo que también para la gente de arqueo debe estar presente en la formación de grado, que es estos típicos esquemas que vemos de la formación de la cordillera de los Andes, ¿no? La subducción de una placa, una placa de tipo oceánica,
de Nazca, debajo de otra placa de característica más continental, y bueno, y los procesos geológicos y orogenéticos que se van generando, ¿no? Entonces tenemos como toda una faja donde se va generando una cordillera, que es una cordillera carácter latitudinal, ¿no? Viene corriendo de norte a sur, y ciertas zonas donde se genera una fuerte actividad magmática y en particular volcánica, donde se generan volcanes que hacen erupción todavía hoy día, ¿no? En el sur tenemos muchos ejemplos, pero también en esta zona hay algunos volcanes, la zona, digamos, del norte de Argentina, norte de Chile, alguna zona de Bolivia, que hay volcanes en actividad y que cada tanto nos dan algún susto. Sin embargo, como el proceso de formación de esta cordillera, estamos hablando de la cordillera de los Andes, pero se repite en diferentes situaciones parecidas, ¿no? De este tipo de subducción o de este tipo de colisión de placas, ¿no? Genera como diferentes procesos combinados por los cuales se van generando estas formas orográficas, ¿no? No es solamente que una placa se mete debajo de la otra, se funde, genera actividad volcánica y empuja un poco y levanta un poco la placa que es menos densa, ¿no? Que tiene menos contenidos de metales, por ejemplo, etcétera, y la hace levitar un poco, le genera cierta prominencia. Sino que se van generando infinidad de zonas de compresión, zonas de tensión, que no son solamente este-oeste, ¿no? Como el choque clásico que uno tiene en estos esquemas, como el que veíamos recién, ¿no? Como esto sería una colisión del este hacia el oeste, del oeste hacia el este, sino que tiene múltiples planos de falla menores. Entonces tenemos, bueno, zonas de formación de grietas, engrosamientos, plegamientos, solapamientos, dependiendo de las características líticas, de las características mineralógicas que tienen estos diferentes fragmentos que están entrando en colisión o entrando en fricción, entrando en tensión, ¿sí? Entonces, como cuando uno, por ejemplo, no sé, ve ciertas aureolas de colores en los cerros, que decís, pero mirá qué llamativo cómo va oscilando, ¿no? Cómo genera ahí como unas curvaturas en el cerro de X colores, ¿no? En un lado, en el otro, que hay muchos en el norte. Uno va entendiendo de que quizá eso era un viejo estrato que durante miles y miles de años sufrió un proceso de compresión, cambiaron sus composiciones mineralógicas, cambiaron incluso los minerales, digamos, que lo constituyen originalmente y por metamorfosis se transformaron en otro, y bueno, y finalmente nos encontramos con eso ahí, que es lo que vemos, ¿no? Y a veces estos diferentes elementos van quedando expuestos en la superficie, a veces no los vemos, que es un poco lo que estudia más densamente la geología, un montón de estructuras que están debajo de nuestros pies y que no los podemos ver, sino solamente en pequeños afloramientos, ¿sí? Y a partir de ahí se hacen trabajos de inferencia de cómo eso está debajo de nuestros pies. Pero sin embargo, cuando por ejemplo estamos caminando el filo del cerro tal, no sé, el filo del cerro Chani, vemos que de un lado tenemos un precipicio muy abrupto y que del otro lado tenemos una ladera bastante suave, que podemos prácticamente bajarla, no digo en bicicleta, pues es un poco exagerado, pero caminando, ¿no? Entonces veo que si subo desde el sur tengo que escalar, y veo que sin embargo si bajo hacia el oeste, puedo bajar como muy tranquilamente, con una pendiente mucho más suave. Y por ahí, no sé, nunca me lo pregunté, pero detrás de ese tipo de estructuras lo que tenemos son estos procesos, ¿no? Que van dejando algunas caras más abruptamente expuestas, otras menos, hubo procesos de plegamiento, a veces de solapamiento, etc. Bien, y otra cosa interesante también, digamos, no lo podemos percibir ni muchísimo menos, es que en realidad decimos como que la cordillera y todo este sistema orográfico está en permanente movimiento. El movimiento de desgaste, o sea, por un lado se está erosionando, pero por otro lado, este proceso sigue activo. No es una vieja orogénesis que está acabada, ¿no? Estas placas siguen digamos, en un comportamiento dinámico y digamos, el mismo proceso que alimentó la formación de la cordillera y el Aconcagua sigue estando activo y sigue estando vigente. ¿Cuánto crece o no esta montaña? Bueno, se lo puede discutir un montón. Hay una medición histórica famosa de 1956, hecha con mucho detalle, que marcaba 6.959,6 metros. Y hay otra medición, también que se volvió muy famosa, del año 2012, que nos dijo que el Aconcagua tenía unos 1,20 m más, ¿no? Era un poquito más alto. Bueno, ahí uno se preguntará, che, pero ¿será que realmente se elevó, basando en nuestras formas de medir esta altitud, que no lo vamos a ver, se elevó 1,20 m más realmente, o es que
calibramos un poco el instrumental y la forma en cómo medimos en el 56 es diferente al del 2012, digamos, ¿es realmente este metro 20 lo que cambió en 50 años o responde a otro fenómeno más de tipo instrumental? Bueno, no lo sabemos, yo creo que puede ser algo más de tipo instrumental, ahí quienes son expertos podrán desasnarnos en esto, pero lo que está así absolutamente aceptado es que el proceso sigue activo, ¿no? Entonces, hay muchas mediciones que se han hecho y se estima, esto depende de las zonas donde hay mayor dinamismo de estos fenómenos, donde hay menos dinamismo por cómo se dan esos planos de falla, esos planos de subducción, pero se estima como que hay algo así como un promedio de unos 5 milímetros al año, ¿no? Unos 5 milímetros se estaría elevando la cordillera. Vos decís, bueno, pero ¿quién mide los 5 milímetros teniendo en cuenta los procesos agresivos? Bueno, son modelos, ¿no? Que uno va haciendo como unas inferencias, y ahí uno dirá, bueno, pero 5 milímetros, ¿qué son? Claro, en la escala temporal humana es nada. 5 milímetros para nosotros es una cosa poco relevante en principio, pero si lo sostenemos a lo largo de algunos cuantos miles de años, veremos que es un fenómeno constante y muy importante, ¿no? Y lo que sí se nota bastante más, que cada tanto alguno de los grandes terremotos que tenemos en la zona, un poco más al sur sobre todo, o más al norte, aunque también hay en esta zona, eh, está sumándose gente, no sé si se podrá ir aceptando. Eh, es el movimiento, digamos, este-oeste, ¿no? Medido en relación a qué, bueno, sería toda una discusión. Pero, por ejemplo, hay estudios que estiman que en principio la ciudad de Santiago de Chile, si uno tomara, no sé, el Manquehue o la Plaza de Armas de Santiago de Chile, en principio se movería unos 19,4 milímetros hacia el este. ¿Sí? Esto, bueno, hay que ver, porque puede haber muchas estimaciones, por supuesto, pero se acepta de que se está acercando más hacia el borde de la cordillera, digamos, ¿no? Y en el caso de San Juan, Mendoza, Catamarca, al revés. El movimiento es más lento, pero también se acepta, hay un conjunto de mediciones que muestran que se va como acercando, ¿no? O sea, la distancia, para que se entienda, entre Mendoza y Santiago, si uno lo mide de Plaza de Armas a Plaza de Armas, se va acortando. Es mucho, digo, bueno, en 100 años sería 2 metros, se acercaría a Santiago, y Mendoza, no sé, unos 75 centímetros, o San Juan. Entonces se van acercando, y dice, bueno, pero es poco. Ya 1 metro es un movimiento que decimos, che, bueno, es algo que puedo casi llegar a percibir, ¿no? El medio milímetro al año parece muy poquito. Pero bueno, está ahí activo esto, es interesante, como que está en permanente movimiento, ¿no? Bueno, y vamos más netamente a algo geomorfológico. Me tomo un mate. Armé algunos perfiles, porque esto, la verdad que es difícil encontrar como algún documento o algún manual que sirva a los fines que buscamos en el curso. Entonces, muchas de las cosas las vamos armando ad hoc para este curso. Por eso también es bastante trabajo el armado de las clases y eso, porque a veces nos rebanamos los sesos pensando qué foto, qué ejemplo ponemos para que pueda ser ilustrativo, ¿no? Bueno, y tenía ahí 3 perfiles, que esto de lo que ya vimos con Google Earth, ya saben hacerlo perfectamente, ¿no? Pongo una línea y la guardo, le pongo algún nombre específico y selecciono luego con el botón secundario del mouse, mostrar perfil de elevación, y me va a mostrar un perfil de elevación de este tipo. Esto está hecho de esa manera, no tiene ningún otro secreto. Lo que hice fue trazar un perfil a los 23 grados de latitud sur, 24, 30 y 26, como 1,5 grados cada vez más hacia el sur, ¿no? Como un ejercicio. Les tiro el dato, cómo hacer para tirar un perfil perfecto, y lo que yo recomiendo ahí, se lo puedo hacer de otra manera, pero lo recomiendo es poner un punto en Google Earth, una marca de posición, lo que sería como un waypoint, ¿no? En Google Earth, y cargarle a mano una latitud y una longitud exacta. Entonces pongo 23, en la latitud pongo 23 grados sur y en la longitud pongo, no sé, 70 grados, ¿no? Le doy enter y me va a ubicar este puntito en un lugar muy, muy específico, que es la coordenada exacta, sin ningún error. Porque, por supuesto, cuando tiro la línea a mano, puedo ir tratando de seguir eh, los 23 grados, pero se me va a mover un poquito. En cambio, si pongo este puntito cerquita de Mejillones, cayó, pongo este puntito con exactitud milimétrica y lo pongo acá con exactitud milimétrica, después voy a poder hacer mi transecta con exactitud milimétrica también. Así que este está clavado, clavado en los 23 grados latitud sur, 24, 30 y 26. Bueno, y ahí no sé si se llega a ver, yo creo que si se acercan a la pantalla se ve, por ahí lo que tengo en el celular va a costar un poquito más.
figuran como alguna de las localidades o algunos de los sitios que nos pueden más o menos ayudar a ubicarnos donde estamos. Partiendo de la zona de Salta, estamos en Orán. Ahora el Gigante, ahí no sé si han hecho esa zona como desde Aparso, como desde Humahuaca, cuando uno va hacia la zona de, ¿cómo decir?, Santana Valle Grande, entrando como para Calilegua por la ruta más del norte, digamos, no dando la vuelta por Ledesma, sino directamente desde el norte, se pasa el Abra del Gigante, más o menos estamos a esa latitud. El norte de la laguna de Guayatayoc, más o menos para ubicarnos, la localidad de Coranzulí, esto pasa un poquito más al sur de Coranzulí, le pega casi al pico del Nevado de Poquis, Laguna de Tara y San Pedro de Atacama pasa muy cerquita los 23 grados, como para más o menos ubicarnos. Lo mismo con el de 24-30, tenemos por ejemplo como una ubicación más o menos para darnos una idea de dónde estamos, no sé, Monterrico, por ejemplo, en la zona de Valle, el Nevado de San Miguel pasa muy, muy cerquita este perfil. Las estribaciones de la serranía del Macón, o sea, no es el pico, no es propiamente la cumbre, sería un poquito más al sur, pero pasa bastante cerquita, y el Cerro Bayo Sur, por ejemplo, cerca de la laguna Socompa. Y la de 26, estamos más o menos en la zona del Volcán Galán. Antofagasta de la Sierra, Volcán Galán, ya estamos en la zona de Catamarca, ¿sí? Más o menos para darnos una idea. Bueno, cuando miramos esto, sin entrar en muchísimo detalle, una cosa, si uno agarra y invita a eh, no sé, un canadiense, un norteamericano, y le muestra este perfil, quizá pueda hacer que le llame la atención el, la gran extensión que tiene longitudinalmente, digo bien, de oeste a este o de este a oeste, que tiene un bloque de la superficie que está muy elevado, ¿sí? O sea, es un sector de las montañas, es un sector de la cordillera, que se combina por supuesto con la puna, ya esto, o sea, se lo están viendo venir, que no es simplemente una serranía que la atravieso en unos pocos kilómetros y desciendo, ¿no? Algo así como, qué sé yo, por ahí uno encuentra en la zona de Córdoba, por poner un ejemplo, que tengo una serranía que tiene su altura, tiene una altura importante en los picos máximos, pero que, bueno, se inicia más o menos rápido, asciende y desciende en relativamente pocos kilómetros, ¿sí? Depende un poco de la zona, pero en términos generales tiene este comportamiento. O cuando me voy al sur, que ahí tenemos como algunos colegas que nos acompañan más desde Neuquén o desde Tierra del Fuego, la cordillera en esa zona es como más compacta, para decirlo de alguna manera. Y es más picuda, es una cordillera como más, eh, tiene como filos como mucho más pronunciados, es como mucho más afilada, ¿no? En sus cuchillas, en sus filos, en sus terminaciones, ¿sí? Cuando vamos a esta zona, lo que vemos son como grandes bloques elevados. Esta línea que está en amarillo nos marca el límite altitudinal de los 3.000 metros, ¿no? Nos marca los 3.000. Por ejemplo, por eso San Pedro de Atacama, que está un poquito más abajo, queda por debajo. Pero lo que vemos es que tenemos una zona muy extensa, de muchos kilómetros de este a oeste o de este a este, como lo quieran ver, que están por arriba de esos 3.000 metros. Incluso podríamos haber trazado acá una línea a los 3.500 y nos encontraríamos con que también es muchísima la superficie que está por arriba de los 3.500 metros. Y ahí uno me dice, no, pero vos debes haber hecho trampa, elegiste los perfiles. No, yo les puedo asegurar que esto lo ponen a los 23, 23.30, 23.45, 23.15. Vamos, si hiciéramos como una especie de scan fetal, estoy ahí con lo de mi bebé, lo hiciéramos como fetitas, un perfil cada, no sé, muy poquitos minutos, nos iría marcando como una especie de tomografía computada de la cordillera y de los Andes, que todo este bloque se mantiene, ¿sí? Y esa es una de las grandes particularidades que tiene esta zona de montaña, que a mi entender no tiene Mendoza, por ejemplo. A mi entender no, a entender de todo el mundo, digamos, pero es mucho más compacto, ¿sí? Entonces, ahí hay un tema, y es una cosa que le pasa a los colegas de Chile. Los andinistas de Chile tienen la fortuna y la desgracia de que pueden llegar a una grandísima altitud en muy poco tiempo. Y eso es muy bueno porque uno puede estar, ¿cómo decir? Ellos están en los grandes centros urbanos trabajando y en muy poquito tiempo pueden llegar a los 3.000 metros, a los 3.500 metros, pero también es muy peligroso porque rápidamente expone al cuerpo a un cambio de presión y de condiciones ambientales en general como muy dramático, ¿sí? Mientras que en esta zona, si yo quiero ir hacia el Chuyayaco, como mínimo voy a estar un día cruzando zona de puna por arriba de los 3.000, 3.500 metros, ¿sí? Eso es una particularidad que tiene. Y después, quienes han
derivado, quienes han andado por la zona, por ejemplo, de los 6000 en Catamarca, y quienes han encarado alguna de estas montañas por ahí no tan conocidas, no sé, el Cerro Medusa, se me ocurre como ejemplo, o no sé, no hace falta que sea tan alto, no sé, el Tinte en Jujuy, una cosa que uno se da cuenta es que, como tampoco hay tanta accesibilidad ni carreteras, tenés que en un momento dejar el vehículo, si es que tenés vehículo, y después tenés que andar muchos kilómetros por una altitud muy grande, por arriba de los 4000, a veces por arriba de los 4500, en el caso del Cerro Medusa es emblemático, por arriba de los 5000, tenés que caminar muchos kilómetros para poder llegar a lo que es la base del cerro. Entonces, por ejemplo, el Nevado de Poquis, que tiene casi 6000 metros, que es este pico que se ve acá, en realidad tiene su punto de base, el campamento base que uno arma está a los 4300, 4400, que es una altitud superior a la que tiene la cumbre del Lanín, por poner un ejemplo, o es casi la altura que tiene el Domullo en Neuquén. Entonces es como que el piso de esta zona es muy alto. Entonces eso cambia un poco las reglas del juego en todo lo que hace a la aproximación y en todo lo que hace la aclimatación. ¿Sí? Pues yo la puedo empezar a pasar muy, muy mal en estas montañas sin siquiera haberme puesto los crampones, sin siquiera haber agarrado los bastones. Es muy común que gente se entusiasma con subir, por ejemplo, al volcán San Francisco en Catamarca, que tiene 6000 y piquito, o al Incahuasi, más comúnmente, que dice, bueno, voy a subir un 6000, pero uno grande, uno de los más grandes de América. Bueno, me voy al Incahuasi, 6600 tiene, más o menos. Bueno, paro con el auto en la ruta del Paso de San Francisco y estoy a casi 5000 metros. Me bajo ahí, lo puedo subir en un día si estoy bien entrenado. Pero claro, ¿qué pasa? Vengo capaz que de Santa Fe, de Buenos Aires, me bajo ahí y como me bajo al otro día me tienen que llevar a una guardia para ponerme oxígeno y lo que sea, porque no le di tiempo a mi cuerpo a aclimatar. O sea, me lleva por delante la prepotencia de las condiciones ambientales. Entonces, esta gran franja amarilla es muy importante de tener en cuenta. Bueno, ¿y qué es este gran bloque? Esto hipersintetizado. Digamos, es un tipo de orogénesis que de alguna manera generó un bloque que se elevó. ¿Está bien? Está el altiplano y la puna, ahora lo vamos a discutir un poco esto, pero es como un bloque que se elevó conjuntamente, ¿no? No es una cordillera que se generó como en el primer esquema, sino hay como un levantamiento como medio masivo, ¿está bien? Ahí quedan algunos esquemas y tenemos unas cuantas bibliografías para los que les interesa como de mucho detalle que lo van a poder explicar mucho mejor que nosotros, ¿no? Acá hay algunas cartas que tomamos del Sejemar, o sea, cartas propiamente geológicas, y tenemos ahí una subdivisión, luego de lo que es la cordillera oriental, de lo que es Puna Jujeña y Puna Austral, porque hay como algunas diferencias, ¿sí? Bien, cuando nos ponemos un poquito más finos con esto, y acá estoy con las mismas, los mismos perfiles, solamente que agregué uno a la altura del Salar de Uyuni, a los 20 grados, y saqué el de 24-30, como para hacerlo más espaciado. Hay uno de los 20, 23 y 26, ¿sí? Y un poquito más largos. O sea, no termina en Orán el perfil, sino que se extiende un poquito más. Ya no le puse las localidades porque era, bueno, demasiado trabajo. Y acá van a encontrar como que en realidad se discute si la puna es propiamente un altiplano al estilo, bueno, el altiplano de Bolivia o el Tíbet o algunos otros ejemplos que uno puede encontrar en el mundo, porque no es propiamente un bloque elevado. Cuando uno mira cómo es el perfil en esta zona del altiplano propiamente dicho, en Bolivia lo que nos vamos a encontrar, esa línea amarilla está en los 3500 metros, si no me equivoco la marqué 3600, pero bueno, más o menos por ahí. Lo que uno va a ver es que hay una zona muy, pero muy, muy extensa. O sea, si en la zona de Jujuy y Catamarca era extensa, en la zona de Bolivia es realmente muy extensa. O sea, esto tiene 3500 metros, no 3000. Este tiene 3500 metros, perdón, el anterior tenía 3000, que no desciende. O sea, no hay ninguna zona de valle o no hay serranías. O sea, hay como una gran zona elevada de manera masiva y conjunta. Y esto que se ve acá, marcado, bueno, por supuesto, está puesto a escala realmente. Este es el salar de Uyuni, y se ve qué plano que es, ¿no? Decís, bueno, sí, es un salar, bueno, pero llama un poco la atención como ese comportamiento. Mientras que, por ejemplo, si vamos en este perfil, que es el perfil, por ejemplo, que está a la altura del Poquis, Coranzulí, que les decía, en un momento nos encontramos con esta depresión que baja de los 3500 metros, que es, por ejemplo, la laguna de Guayatayoc, Salinas Grandes, por ejemplo. Y si vamos a Catamarca, lo encontramos más aún. Entonces, ¿cuál es el comportamiento que tiene este sector de la cordillera barra Puna? Es como que pasa de ser un gran bloque elevado a empezar de alguna manera a fracturarse con serranías menores,
serranías que tienen 6.000 metros, ¿no? Por momentos. Y salares más de tipo longitudinal, como el arquetípico puede ser el Antofalla, que son muchísimos kilómetros de norte a sur o de sur a norte, ¿sí? Y empieza a verse como fraccionado. Y eso de alguna manera termina resumiéndose en la zona de lo podemos discutir, pero en la zona norte de La Rioja. Hacia la zona norte de La Rioja, este gran bloque elevado como que tiende a desaparecer. Sigue habiendo montañas muy altas, por supuesto, como sabemos de San Juan, Mendoza, incluso norte de Neuquén. Pero este comportamiento más de bloque como que tiende a fracturarse, ¿sí? Entonces, eso es muy interesante porque el piso de este basamento a partir del cual yo voy a encarar mi ascenso tiende a ser menor, por lo general, en alguna de estas zonas, dependiendo de la zona de lo que le encaramos, por supuesto, ¿no? Les daba el ejemplo hoy de los 6.000 en Catamarca, está muy alto, pero porque estoy metido como en un super valle de altura de este tipo, ¿no? Pero ese gran bloque desaparece. Eso lo podemos seguir analizando con otros comportamientos, porque, por ejemplo, este gran acá este corte es de los 4.500 metros y aparece, no sé si se llega a ver, porque ya es muy generoso, en celeste por arriba de los 5.000, y lo que nos encontramos es que en Bolivia no hay tanta altura. Alguno me dice, bueno, pero está el Sajama, está el Parinacota, sí, ¿verdad? Por lo general volcanes, o sea, como producto de otros procesos, ¿no? Pero entonces tenemos como una estructura elevada masivamente, pero que no tiene serranías tan estridentes como tan marcadas. Entonces como que hay un comportamiento como que uno detecta un poco ese patrón, ¿no? Cuando andamos por los salares de Catamarca, vamos a andar capaz que a 3.300, 3.250, 3.400 metros. Cuando andamos en los salares de Jujuy, vamos a andar en los 3.500, 3.450. Cuando andamos en Uyuni, estamos en 3.650, estamos 200 metros más arriba. Bueno, todo el tema de los volcanes. Esto no nos vamos a ver, pero los volcanes es como que agregan, acuérdense de ese primer gráfico que vimos, como otra complejidad, porque no son solamente fracturas, ¿no? y sierras que tienen un filo, bueno, tenemos otras estructuras que tienen como comportamientos como particulares del resto de la zona en las que están, ¿no? Y acá tenemos algunos mapas, los volcanes del sur y los volcanes del norte, más ahí, no sé, en Ecuador, me acuerdo del Tungurahua, haber estado en algún viaje que hice a Ecuador, una locura, o sea, bueno, en una zona volcánica muy activa, muy fuerte, pero en esta zona que estamos poniendo el foco vemos que, bueno, hay una concentración de volcanes activos, estos son únicamente volcanes activos, como muy, muy notable, ¿sí? Muy, muy fuerte. Todas estas cosas están compartidas en el Drive, en la bibliografía. Y acá tenemos una imagen de, por ejemplo, el volcán Lascar, que está ahí a la zona del Paso de Jama, más o menos, una imagen de la erupción de 1993, por ahí si hay alguien más o menos grande ahí de la zona de Jujuy o de algunas zonas de Salta, se acordarán de las cenizas del volcán Lascar porque un poco afectaron algunas localidades de Argentina. Pero sin ir más lejos, en el año 2022 o 2023, no me acuerdo ahora bien, creo que por febrero de 2023, si no me equivoco, justo había ido con unos colegas a la zona del Poquis, que en uno de los perfiles les mostraba, y estaba haciendo, no era una erupción, eran pulsos eruptivos, como pequeños escupitajos de cenizas, ¿no? Ahí, pero que la verdad que daban bastante miedo, el Lascar con una sismología asociada, no muy fuerte, pero bueno, están ahí esos avisos, ¿no? Pero también tenemos otras estructuras, acá les dejo unas cartas que no nos vamos a poner a profundizar en esto, por supuesto, de volcanes pretéritos, volcanes que por ahí no están activos, pero sin embargo, cuando recorremos estas zonas, vemos ahí, bueno, cráteres, viejas calderas, coladas de lava, quienes han estado en el Yayaco, en el Tujle, les habrá llamado la atención esa lengua negra, ¿no? ¿Y esto qué es? Que parece ahí como un flan que se cayó como una especie de postre que fluyó, bueno, claro, o sea, son viejas coladas de lava, son viejas estructuras caldéricas, bueno, diferentes componentes que están presentes en toda esta zona, ¿no? Y por otro lado, medio para ir pasando a la cuestión más topográfica, tenemos todos los procesos de erosión, de transporte y sedimentación, que también son muy lentos, ¿sí? Meteorización llamamos básicamente a la destrucción inicial de las rocas, ¿no? Esto, bueno, acá tengo algún tipo de humedad o, no sé, lluvias o precipitaciones, no sé, en forma de nieve, o lo que sea, por ahí durante el día el agua está en estado líquido, durante la noche se congela, entonces como que presiona la roca y la va fracturando, ¿no? Y procesos erosivos, eólicos, por supuesto también a partir de la lluvia, gravitatorios mismos, bueno, y se va generando como todo un desgaste de estas montañas con el correr de los años. Por supuesto, cuanto más viejas son las montañas
Y cuanto menos duras son sus rocas, sus estructuras, más rápidamente se suavizan estas formas, ¿no? Y tenemos ahí algunas estructuras clásicas que son propias de los procesos erosivos. Todos hemos estado, no sé, caminando en algún momento por un cono de eyección, algún abanico aluvional hundido hasta las rodillas en areniscas volcánicas, tratando de subir y en vano, patinando, ¿no? Ahí renegando con el acarreo que le decimos a veces, tratando de subir esa ladera que cuesta, de cada 5 pasos logramos subir uno, etc. Bueno, anteúltimo, y asociado a todo esto que vamos viendo, tenemos un conjunto de cuencas que son particulares. Acá tenemos marcados con colores, estos son mapas bastante conocidos, las cuencas del territorio nacional argentino. Podríamos hacer lo mismo en Chile, en Perú, en Brasil, por supuesto, ¿no? Bueno, tenemos ahí la cuenca del río Uruguay, la cuenca del río Paraná, conformaría la Gran Cuenca del Plata. Podríamos marcar subcuencas, el Pilcomayo, el Bermejo, el río Colorado, el Desaguadero, el Negro, bueno, etc. ¿Sí? Y lo que vemos cuando analizamos esta zona, diríamos que es como un gran despiole, ¿no? Como mucha cosita y mucho detalle ahí que yo digo, me los imagino ahí acercando con los anteojos diciendo, no entiendo ahí bien qué se ve. Bueno, exactamente. Esa es la zona que se corresponde con un conjunto de cuencas endorreicas, o a veces se las interpreta como cuencas arreicas, algunas zonas, pero son cuencas endorreicas, sistemas independientes, se los suele categorizar. Porque este gran broque elevado, si bien está fracturado y por eso no es una única cuenca, como se genera, por ejemplo, en el Salar de Uyuni, que genera una cuenca endorreica muy grande, creo que es endorreica, no estoy seguro que tiene esa bote, me imagino que no, son microcuencas separadas entre sí en lo que es la circulación superficial del agua, que van marcando un paisaje como muy fraccionado, ¿sí? Entonces, cuando uno mira esto en los mapas, lo que va encontrando son, bueno, como algunos arroyos que drenan y se pierden, por lo general, en salares, se pierden en salinas, en salares, ¿sí? Y son muy pocos los que luego algunos vericuetos terminan drenando hacia, por ejemplo, no sé, el Río Grande, en la quebrada Humahuaca, que luego, bueno, continúa su curso y tiene una salida hacia otro lado. Pero muchas cuencas terminan quedando circunscriptas acá. Este es un mapa, no se ve muy bien, por ahí les dejé, no, se los puse en la siguiente imagen, pero digamos, cómo funciona todo este sistema de subcuencas, ¿no? Cuencas, subcuencas hídricas, por supuesto, y superficiales. Sistema puna y cuencas arreicas, que es un conjunto como infernal de pequeñas divisiones de cómo se reparte el agua entre tal serranía, tal otra y tal otra, que drenan en esta pequeña salina, en este pequeño salar. ¿También? Eso es como muy característico también de esta zona. Puse el de Jujuy porque es como el más detallado por la escala que tiene el propio mapa de la provincia, pero podríamos hacer lo mismo con Catamarca, con Salta, con en parte el norte de La Rioja. Esto lo repasamos, una cuestión terminológica, pero no importa tanto, pero hablamos de cuencas exorreicas cuando van a parar al mar, digamos, ¿no? Yo tengo un río que desemboca en otro, un arroyo que desemboca en un río, que desemboca en otro río mayor y luego termina en un estuario y desemboca en el mar Atlántico, bueno, cuenca exorreica. Hablamos de una cuenca endorreica cuando va a parar algún tipo de laguna o cuerpo de agua interior, ¿no? Que no tiene conexión con el mar, o bien cuando se termina como sucede con este viejo conflicto, no quiero revolver heridas ahí, pero entre La Pampa y Mendoza, con algunos cursos de agua que se termina como agotando en cierta medida el río porque se lo usa mucho para riego y estas cuestiones. Bueno, ahí sería una vieja cuenca exorreica, o quizá vuelva a hacerlo en algún momento, pero no está drenando en el río Colorado y por tanto no sale al Atlántico hoy por hoy. O la laguna Mar Chiquita en Córdoba sería otro ejemplo. Y hablamos de cuencas arreicas cuando las condiciones ambientales y de orografía son tan particulares que casi que, digamos, las condiciones de aridez son muy marcadas, las precipitaciones son muy escasas y no sé, quizá concentradas en un momento específico del año, no terminan ni siquiera de configurar una red de drenaje. O sea, yo llego al terreno y veo alguna cárcava, pero no termino de ubicar un arroyo, por más que esté seco, 11 meses y medio al año, ni siquiera lo termino de ubicar. Esto en la puna es bastante común, que no terminás de identificar por dónde puede ser que esté bajando el agua, en parte porque hay algunas montañas que no tienen casi precipitaciones, ¿sí? En la zona de Catamarca hay algunos casos extremos, ¿sí? Salar salina, una cosa que yo no sabía, pero en un momento me contaron, por ejemplo, que cuando uno habla de salar, por ejemplo, en la península ibérica, no
no es nada, es una cosa como que suena así a Sudamérica. La palabra salar es un americanismo, es una palabra muy propia de acá. Y bueno, hablamos de esto, ¿no? Como que es una zona. En España, por ejemplo, lo llaman salitres. Acá también a veces lo llamamos salitre, pero nos imaginamos una cosa más pequeña, ¿no? Como más modesta. Pero hablamos de una cuenca cerrada que tiene un clima árido muy marcado y donde la evaporación termina por cristalizar las sales que vienen siendo arrastradas por estos cursos de agua que por ahí están algunos días al año únicamente, ¿no? Se van acumulando en ciertas zonas y va cristalizando las sales en superficie, sin que por ello en una a cierta profundidad por ahí podamos tener este cuerpo de agua, ¿no? Acá un mapa, saben que tenemos bueno, muchos de los salares, la gran mayoría de los salares del mundo están concentrados un poco acá en esta región. Y la diferencia con salina es básica, la verdad que no hay mucha diferencia, pero básicamente connota cuando se explotan. Por lo general, cuando escuchamos hablar de las salinas grandes o las salinas, no sé, de Bebedero, en San Luis, son lugares donde se ha explotado la sal y en particular el cloruro, o sea, la sal de mesa. Ahí en las salinas de Bebedero, si no me equivoco, está Dos Anclas, una empresa de sal grande acá de Argentina, y bueno, entonces son las salinas de Bebedero. Alguno me dice, bueno, pero el salar de Olaroz se explotan las sales de litio. Bueno, claro, eso ha ido cambiando con el tiempo, pero no hay una diferencia más de tipo geológica entre salar y salina, en principio, hasta donde yo sé, sino que tiene más que ver con un uso vinculado al tipo de explotación que de ese lugar se hace. Bueno, les dejo acá algunos links específicos que pueden ser de interés de mapas de cuenca, tienen mucho detalle. No tiene sentido ponerlos acá, pero por ahí está el de Jujuy que compartí, y hay algunos más. Agregué el de Tucumán porque hay algunos colegas de Tucumán, agregué el de Catamarca, ahí para ver un poco lo que es la zona de Conquija, y eso está bueno para chusmear, hacer alguna superposición, para jugar un poco con eso. Bueno, y luego, ya para ir medio redondeando, nos vamos encontrando con un paisaje geomorfológico, ¿no? Que yo puedo ir a la montaña, puedo ir a la montaña y la verdad no saber cómo, cómo se llama cada geoforma y puedo ir caminando y decir, uy, estoy acá mandando con el handy, ¿no? Estoy acá en una loma, en una montañita, y que mi vocabulario sea montañita, loma, arroyito, y con eso resuelvo, y la verdad que está perfecto, no hay ningún problema. Pero después también hay como mucha palabreja del lugarcito, ¿no? ¿Qué es una quebrada? ¿Qué es un cañadón? ¿Qué es un cañón? ¿Qué es no sé, el pedemonte? ¿Qué es un acarreo? ¿Qué es un sayal? Hay como mucha palabra que además tiene mucho contenido de voces propias de la región, hay muchas palabras que provienen del quechua o que provienen del kunza, o sea, de lenguas ancestrales de esta región, que están ahí en el uso, ¿no? Entonces por ahí alguien te va a decir, no, y bueno, y vas faldeando, o en Bolivia te hablan de travesía, tenés que hacer travesía, y uno se pierde, y por ahí está bueno como manejar un poco algo de esa terminología. Hay muchísimas figuras, la verdad que no hay hay muchos de esos manuales, esto lo pongo medio en broma, que te explican cómo se llama cada cosa, ¿no? Entonces el volcán tiene un cráter y larga humo, y la cordillera es como media lineal, y el cerro es más plano, y la colina. Esto es como, bueno, depende muchísimo de donde uno esté, pero sí que queríamos compartir un librito que, aunque sea, sirve para afilar un poco ahí el lenguaje, no sé si cancherear, pero por lo menos cuando nos dicen alguna palabra rara, decir, es esto, quiere decir un sayal, de repente resulta que es esto, mirá qué interesante, que es un glosario geomorfológico pensado en montañismo, que es ahí de unos colegas mexicanos, que está súper interesante, es un diccionario, o sea, no tiene más ni menos, y por ahí les va a pasar que hay algunas palabras que son como muy de aquellas latitudes, ¿no? Como son palabras que nos son un poco ajenas, y por ahí hay algunas otras palabras más propias del andinismo que tenemos acá en la región, sobre todo el que es más nortino, más del norte, sur de Bolivia, norte de Argentina, que por ahí no están presentes, pero sí que hay un conjunto de palabras como que nos vienen bien para entender qué es un collado, qué es esto, ¿está bien? Así que lo dejamos por ahí, está colgado en el Drive. No sé si está disponible este libre online. Capaz que sí, seguramente está pirateado por ahí, pero está colgado en el Drive. Bueno, y vamos a otro dato importante que es muy directo a la organización, sí, de una expedición. Hasta lo que vimos hasta ahora para mí es como una base de conocimiento general, medio rápido, un poco superficial. Si a alguien le interesa particularmente eso, hay que ponerse, sentarse y leer y indagar, estudiar, hurgar en gente que se dedica a esos temas con más ¿cómo decir? Con más detalle, ¿no? Como con más experiencia y más conocimiento. Ahora, el tema de las curvas de nivel y el uso de datos orográficos creo que sí es una cosa que, independientemente de cuál sea nuestro foco, nos puede venir bien para cualquier expedición, ¿sí? No sé si vieron los videos esos que subí ahí, que puse en esa carpeta accesoria, digamos, como complementaria
lo que es la ubicación de puntos, el armado de la hoja de navegación, pero ahí me vi en la obligación de tener que usar un poco estas cosas de curvas de nivel y eso, pero un poco me spoileé esta parte de la clase, así que si lo vieron ya más o menos saben por dónde va, ¿no? Bueno, estos dibujos los habrán visto alguna vez. Cuando hablamos de curvas de nivel son isolíneas, o sea, curvas que unen puntos de igual naturaleza en un cierto indicador que estoy tomando. Puede ser, no sé, por ejemplo, curvas que unen puntos de igual precipitación histórica, curvas que unen puntos de igual presión atmosférica, curvas que unen puntos de igual precios de renta del suelo en Palermo. Bueno, o sea, pueden unir puntos de igual magnitud de una cierta categoría de un fenómeno X, ¿sí? En este caso lo que unen son puntos del terreno que están a la misma altitud. Ahora vamos a ver bien la diferencia entre altitud, elevación, pero vamos, dejémoslo por ahí ahora, la misma altitud, ¿sí? Y por lo general los voy haciendo en medidas redondas, ¿no? Por ejemplo, este ejemplo tiene una curva a los 25, a los 0, ¿no? Obvio, a los 25, a los 50, a los 75 y a los 100. Entonces, si yo marco qué parte de esta montaña verdecita que usted le imagina, está a los 100, como si fuera un plano, como si lo corto con mi tomógrafo que decía, me va a marcar esa manchita, ¿sí? Si marco lo de 75, obviamente voy bajando hacia la base de la montaña y me va a marcar una superficie mayor. Esto es en el esquema este tridimensional. Y así voy a ir descendiendo hasta llegar al plano de superficie, debajo del cual ya estaríamos bajo el nivel del mar, ¿no? Suponiendo que esto fuera una isla, como sería este dibujo, ya estaría bajo estaría bajo el agua, me estaría metiendo de la playa hacia adentro, ¿sí? O del acantilado hacia adentro. Y esto cuando lo llevo a un plano bidimensional, que es lo que nosotros vamos a tener en las cartas, ya lo dejo de ver como un esquema 3D, como sería acá, ¿sí? Por más que tenga las capas, y lo veo como un plano en el cual las curvas me aparecen como está acá en la figura I. ¿Sí? Tenemos A, B, C, D, cuando paso la E, H, I, me encuentro como sería una carta de curvas de nivel, o sea, un mapa de curvas de nivel. Sé que esto es muy obvio para algunos, pero le damos como una repasadita por las dudas, ¿sí? Esto es particularmente útil para el armado de las expediciones. Entonces, es más o menos lo mismo si yo tuviera este cerro, esta línea, si yo caminara por esta línea, ¿no? Si esta curva de nivel de los 30 metros, o esto puede ser 3.000 metros, ¿no? Pongamos que 30 metros sería un cerrito, yo camino con mis bastoncitos de trekking por esta línea de 30 metros sobre el nivel del mar y caminaría sin descender ni ascender. O sea, caminaría sin perder ni ganar altitud, ¿sí? No habría desnivel. Estaría caminando en un mismo plano, ¿sí? Le daría la vuelta al cerro a lo largo de esta línea de 30 y nunca habría descendido ni nunca habría ascendido siquiera un metro, siquiera medio metro. Estaría caminando todo a la misma altitud, ¿sí? Lo mismo si girara en la línea de 40, girara en la línea de 20. Por supuesto no puedo atravesar el cerro por el medio porque hay rocas, pero suponiendo que pudiera ser una galería minera, así como uno de estos túneles mineros imaginarios, y pasara de lado a lado del cerro a la misma altitud, yo entraría por este lado de la curva y saldría del otro lado exactamente a la misma altitud, caminando en el plano, ¿no? Sin subir ni bajar ni un metro. Bueno, y esto luego yo lo puedo representar en un plano, tal cual lo veíamos antes, bidimensional. ¿Sí? Entonces, esto que tiene tres dimensiones, que es un cerro, que tiene no sé, una cierta forma, una prominencia, etcétera, lo transformo luego en un dibujo particular, ¿sí? Muchas veces vamos a encontrar con que estos dibujos aparecen coloreados. Esto, los que laburamos hace bastante, no nos gustan mucho los colores porque como que te meten datos innecesarios en la carta y te hacen confundir. Pero a veces cuando no estamos tan acostumbrados nos confunden un poco las curvas de nivel y nos viene bien que tengan colores. Entonces, estos mismos colores, por ejemplo, podría pasar de un color más suave a un color más intenso, más fuerte, ¿no? Pasando de un verde a un bordó, a un violeta, o un rojo, me iría marcando cómo voy ganando altitud en ese terreno. Y esto mismo yo lo voy a ver luego en la carta, en este mapa de curvas de nivel, expresado en estos mismos colores. Entonces, yo acá veo algo que no tiene un relieve 3D, no tiene altura, como puedo hacer con el Google Earth, como les mostraba en el videito, ¿no? Que pongo relieve y la inclino y me hace una figura tridimensional y me ayuda a entender cómo sería esa montaña. Yo acá estoy viendo un plano bidimensional en este mapa, pero sin embargo, una vez que me acostumbro, voy a interpretar que esta zona, por ejemplo, es más baja, que esta zona es más alta, que acá hay más pendiente, que acá hay menos pendiente, que acá hay un cañadón, que acá hay un barranco, etcétera, etcétera. ¿Sí? Nos viene realmente muy bien. Y los colores en un primer momento ayudan, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, cuando yo voy viendo diferentes figuras, esto lo habrán visto, yo ya acá, los que tienen un poco el ojo entrenado, ya te imaginás cómo es ese dibujo, cómo es esa montaña, ya la podés en tu mente imaginar en el terreno, ¿sí? Lo que faltaría acá es marcar esas curvas de nivel qué equidistancia tiene. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cada cuántos metros de desnivel yo voy a trazar una curva. Entonces digo, bueno, ¿es 0, 10, 20, 30 o es 0, 100, 200, 300? ¿Sí? O es 0, 50, 100, 150, 200. ¿Me explico? O sea, cada cuántos metros de desnivel yo voy a trazar una curva. Eso es la equidistancia. Cuanto más detallado sea, por supuesto, me describe mejor las características que tiene el cerro, ¿sí? Entonces yo miro esto y digo, bueno, puedo estar imaginando esto. Uno medio que automáticamente ya piensa en esas figuras, ¿sí? Y entrenando un poco el ojo, me tomo un mate, perdón, entrenando un poco el ojo, uno ya ve, porque acá hay muchas seguidillas de curvas de nivel y decís, bueno, este puntito, este circulito final, esta curva de nivel última, está bastante alto porque hay unas cuantas que fueron pasando, ¿no? Entonces, si estamos manejando la misma equidistancia, yo tengo una, dos, tres, ¿no? Y tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, y llegué acá. En cambio, acá tengo que pasar como 7, 8, por lo tanto, este cerro va a tener que ser más alto. Y uno lo empieza a interpretar. Por supuesto, si lo tengo marcado con colores, más fácil aún porque, bueno, voy viendo que acá, evidentemente, hay una cima con una mayor altitud. Y a su vez me marca un poco cómo es ese dibujo, ¿no? Cuando encuentro como estas curvas de nivel como más amplias en el medio, digo, bueno, me voy imaginando esas mesetas, me voy imaginando, por ejemplo, estos son los típicos cerros de Jujuy, de algunas zonas de Salta, como muy romos, los llamamos con una cima roma, como una cima mocha, se les dice a veces, ¿no? En cambio, cuando me voy más a un cerro típicamente mendocino, del sur de La Rioja, de San Juan, me encuentro con esas estructuras bien de pico, con filos bien marcados, que sería acá, ¿está bien? Que no, bueno, y esto las curvas de nivel nos van ayudando. Ojo, porque a veces las curvas de nivel no están expresadas en las cartas, y estas mismas figuras, yo después me dije, bueno, para hacer un poco de trampa, estas mismas figuras pueden tener estos dibujos, esto por ahí es más fino, pero para la gente de Geo, digo, esta figura que está acá, si yo no estoy seguro que este circulito último tiene una altitud mayor, o sea, estoy pasando a una curva de mayor altitud, puede ser que sea una curva de menor altitud y puede ser que lo que me esté marcando más que una cima hacia el cráter. Entonces la cima, que es muy común en los volcanes, la cima la voy a encontrar en algunas de las anteúltimas curvas de nivel que son las que circunscriben la circunferencia del cráter o la semicircunferencia si estuviera colapsado, ¿sí? El Parinacota, por ejemplo, no sé si lo conocen, o alguno que tiene un cráter bien redondo, no sé, no me voy a spoilear, pero bueno, busquen el Parinacota, es muy buen ejemplo de esto. O el Granada está colapsado en una parte, tiene ahí como un semicírculo, ¿no? Entonces, la cima no está en el centro de este dibujo, sino que está en uno de los bordes. Acá yo no lo puedo saber, ¿no? Entonces tengo que ver bien de qué curva estamos hablando por las dudas. Habrán visto de alguno de estos esquemas, de estas imágenes 3D, no me acuerdo cómo se llama, realidad aumentada, las sandbox creo que son, que uno, bueno, juega ahí, me gustaría mucho tener uno de estos para probar y nos marca un poco esto en tiempo real, ¿no? Entonces levanto la arena y me marca qué zona es más alta, puesto en una cierta escala, está divertido. Bueno, luego viene esto que es por ahí lo más interesante y no podemos hacer como una especie de manual de todas las formas que hay, pero uno las va aprendiendo a reconocer, ¿no? Entonces, cuando yo veo, puse acá algunos ejemplos, pueden ser un montón, pero cuando yo veo este dibujo, como que las curvas de mayor altitud se extienden hacia afuera del pico del cerro, voy a estar identificando divisorias de agua, ¿sí? Cuando veo que las curvas de mayor altitud se meten hacia adentro del cerro, voy a estar identificando una vaguada, una colectora de agua, ¿sí? No importa los términos, digo, imagínense eso, ¿no? Como un lomo del cerro que me marca un lado y otro, mientras que en el otro caso estoy pensando en una estructura más tipo una quebrada, ¿no? Como una colectora de agua que puede correr, por ejemplo, un arroyito, ¿sí? Eh, Estructuras más tipo circulares puedo identificar como colinas o peñascos, holladas, collados, que es muy importante para planificar rutas, o sea, los collados, los portezuelos, ¿no? Como pasos específicos. Y después, esto es muy importante, si la carta tiene toda la misma equidistancia, la proximidad o no que tienen en este plano bidimensional las curvas de nivel nos permiten saber la pendiente. De hecho, yo puedo con una regla medir la escala horizontal con este cálculo de equidistancia de curvas, y si por ejemplo yo tengo una escala acuérdense por ejemplo, 1 en 100.000, 1 en 100.000 es que un centímetro es un kilómetro, entonces si en un kilómetro yo paso 10 curvas de una equidistancia de 10 metros, me va a estar hablando de que tengo una pendiente del 10%.
creo que no lo estoy errando, pero creo que se entiende, ¿no? O sea, yo voy a pasar tantas curvas de nivel, o sea, voy a pasar de 0 a 100 en 1 kilómetro, entonces estoy ascendiendo a un ritmo del 10%. Me permite hasta calcular la pendiente sin usar siquiera Google Earth, ¿sí? Por lo menos un aproximado. Y por supuesto, cuando están más encimadas, me marca una pendiente fuerte. Pero esto es medio intuitivo, pero ojo con esto, porque por ahí yo estoy viendo una carta y veo que vienen las pendientes, papá, y digo, ¿y esto que está acá qué es? ¿Y qué es? Y es un barranco, es un escarpe. Un escarpe o un barranco, una zona donde la pendiente se vuelve más pronunciada y si yo vengo caminando campantemente distraído, voy a rodar, ¿sí? O voy a encontrar, bueno, una vaguada sería este mismo caso que acá, esta estaría muy marcada. Esto sería una vaguada que ingresa muy prominentemente prominentemente no sería la palabra adecuada, ingresa muy abruptamente hacia la cima del cerro, está marcando un cañón, porque el cañón, por supuesto, está, no sé si se ven mis manos, por supuesto tiene esta forma, ¿no? Como está enclavado en el terreno, pero también está inclinado. Entonces, esa curva del cañón la va a ir a buscar, digamos, la misma curva de nivel, bastante hacia adentro del cerro, lo que sería cerro arriba, para mantener el mismo nivel. Bueno, y así uno puede ir encontrando, no sé, depresiones, mesetas, picos, cañones, escarpes, vaguadas, barrancos, morros, etcétera, que es muy, muy útil para laburar, sobre todo si tenemos bastante detalle, ¿no? Bueno, entonces, algunos ejemplos de interpretación, y creo que ya por acá iba medio promediando la mitad de la clase, que es más de la mitad. Hice una captura de acá, de esta zona, y no me quiero spoilear, porque casi me spoileo recién cuando daba ejemplos, algunos ejemplos, que casi me vuelvo a spoilear recién. Bueno, y tengo acá un montón de curvas, ¿no? Entonces, no sé si se llega a ver, acerquen su nariz a la pantalla, y van a ver, por ejemplo, tengo una curva acá de 5.750, estamos hablando de una altitud importante. Tengo acá una de 5.900. Lo primero que yo tendría que identificar es qué equidistancia tengo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuánto tengo entre curva y curva? Tengo curvas principales, curvas secundarias, se ve que están marcadas con diferente intensidad de este verdecito. Entonces, por ejemplo, tengo una de 5.700, tengo otra acá que no me dice de cuánto es, pero la que sigue grande es de 5.800. Así que yo deduzco que esta es de 5.750, que va subiendo, ¿sí? Entonces, acá tengo una equidistancia entre curvas grandes de 50 metros. Y si cuento las chiquititas, tengo 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, la equidistancia de las curvas más tenues es de 10 metros. Y de las curvas más densas, las más oscuras, es de 50 metros. Entonces, ya acá, yo, y eso que no soy experto en esto, yo ya acá veo el cerro. Yo acá ya me lo imagino, es como que mi mente lo gira y se eleva en 3D, ¿sí? Porque veo pendientes, empiezo a ver vaguadas, veo colectoras, veo prominencias, veo montones de elementos, ¿sí? Entonces, ejemplos, ¿no? Este sector, que estoy marcando ahí con la flecha, no sé si se llega a ver, este sector, lo que la flecha atraviesa, no solamente lo que la flecha indica, la punta de la flecha, sino lo que la flecha atraviesa, si se fijan, pasan muchas curvas de nivel en una distancia relativamente breve, ¿sí? Entonces, en un tramo de esta bidimensionalidad que tiene el mapa relativamente breve, me está marcando mucha curva pegada. Eso me habla de una pendiente muy fuerte. En cambio, por ejemplo, si yo camino por ahí, voy a tener que ir prácticamente, no sé si escalando, pero trepando, voy a tener que ir usando manos, porque de hecho lo calculé y tiene una pendiente mayor al 50%. Es una pendiente que va bastante empinado, entonces no puedo ir paviando ahí, voy a ir haciendo un esfuerzo físico importante. Estamos a una altitud acá de 5.900 y pico, 5.950. Entonces estamos hablando de una pendiente fuerte o una gran altitud. En cambio esta, y la marco y la desmarco un par de veces, para que se vea, ahí está, me está marcando por el contrario una pendiente suave, porque la distancia que hay entre una curva y otra, por ejemplo, entre esta curva que se ve acá y esta curva que se ve acá, es mayor. Entonces ahí lo que me está marcando es que el cerro, o esa parte del cerro, sube con más suavidad, ¿sí? Eso es muy importante porque uno empieza a entrenar el ojo y ya después lo ves como automáticamente. Entonces, por ejemplo, acá tengo una vaguada, una colectora de agua. Fíjense que es como que las curvas más altas se meten como hacia la cima del cerro, ¿sí? Y, por ejemplo, acá marqué una divisoria, hay un montón acá, marqué algunas nomás. Acá fíjense que es como que sale, esto quiere decir como que el elemento de mayor altitud desde el cerro sale hacia afuera. Entonces me va marcando como un morro, como un bordo, en el norte a veces lo llamamos bordo, como que va separando, entonces una gotita de agua que cae justo en la mitad, o va para la izquierda o va para la derecha, pero no se puede quedar en el medio, ¿sí? Entonces me parte agua, mientras que la vaguada o la colectora, al revés, es como que la va juntando de las laderas, ¿sí? Después, por ejemplo, marqué acá la zona de máxima cota,
que no sabemos con exactitud porque no figura el punto acotado, o sea, no figura una banderita del IGN que dice 6.000, no sé cuántos metros, pero sí llegamos a ver que hay una última curva de nivel que es casi un puntito, pero si yo hiciera un zoom, ahí hay una curva muy chiquitita, que es una curva, la curva de los 6.080 metros sobre el nivel del mar. O sea, ahí hay un punto que tiene unos pocos metros que está igual o por arriba de los 6.080 metros. ¿Sí? Entonces es interesante porque yo ya sé, la cumbre, la cumbre principal de esta estructura va a estar a 6.080 o un poco más, pero no va a estar a 6.090, pues si tuviera 6.090 habría otra curva más, ¿me explico? Y por ejemplo acá marqué dos cumbres secundarias, si digo bien, de una altitud muy importante, pero unos 200 metros menos, más o menos, ¿está bien? 5.870, esta cumbre que está acá, al sudeste, y 5.840 al noroeste, ¿está bien? Y lo que veo acá es una depresión, ¿sí? Y decís, bueno, no, pero eso porque vos miraste la imagen. No, pero en realidad si ustedes se fijan, si vengo con una curva de 5.800, esta curva que sigue, si yo sigo subiendo, tiene que ser de 5.850. Y por tanto, esta curva de acá tiene que ser de 5.900. Y si esta curva no es de 5.900, sino de 5.750, ¿está bien? Quiere decir que esta curva también es de 5.800. Quiere decir que el terreno entre estas dos curvas tiende a ser plano. Lo que hay es como la última parte de una lomita, entonces estuve en los 5.800, subí hasta los 5.805, 6, 7, 5.809, pero no llegué a los 5.810 porque si no aparecería esta curva. Entonces me quedé antes de los 5.810 y volví a llegar a los 5.800 y luego empecé a descender. 5.750, 5.740, 5.730, 5.720. Entonces, si yo veo este punto, es una depresión, es un punto deprimido y vaya, o sea, de 6.080 a 5.720 estamos hablando de más de 300 metros de depresión. Entonces yo acá ya estoy pudiendo ver la tridimensionalidad del cerro, que si lo hago, por supuesto, con una imagen satelital que me ayude, como tenemos en el video de explicación del Cerro Santa Julia, listo, ¿está bien? ¿Dónde estoy? Bueno, y acá tengo collados importantísimos si voy a plantear el ascenso. Estos lugares donde se suaviza, que es justamente una de las cosas que planteaba, me está marcando como portezuelos, como abras. Si yo quiero ingresar a esta depresión, no voy a subir por el punto más alto, voy a subir por el punto más bajo, el que menos es bajo. Cada uno sabe, ¿no? Pero digo, por ahí quiero escalar. Pero digo, voy a subir por el punto más suave, donde menos esfuerzo de desnivel tenga que hacer, y donde las pendientes son más suaves y más espaciadas, ¿sí? Las curvas de nivel. Entonces, marco ahí, por ejemplo, tres collados. Hay tres collados muy claros acá. Uno es del sur, uno es del oeste, uno es del norte. ¿Sí? Y acá, una ruta real, realizada en la vía de ascenso a este cerro, que, oh casualidad, sube por un bordo, donde la pendiente, bueno, hay partes ásperas, pues es áspero todo el cerro en sí, tiene una pendiente muy fuerte todo el cerro, pero luego acá como que va siguiendo un poco la curva de nivel y se mete por este borde y no encara recto la cumbre, sino que hace un giro, va activando algunos puntos de máxima pendiente. ¿Está bien? ¿A alguien se le ocurre qué lugar puede ser este? Los que son muy manija por ahí están diciendo, ¿dónde es este? No, porque el Kewar no puede ser porque es más alto, no, pero tal otro. Ahí hacemos un... ¿A alguien se le ocurre cuál puede ser? Ahí en el chat. A las 3, a las 2, a la 1. Bueno, es uno que tomé como ejemplo puntualmente, es el volcán Arácar, no sé si lo ubican, ahí en Salta. Ni idea, ¿no? Bueno, una montaña hermosísima, de estas perdidas ahí. Está hacia la zona de, ¿cómo decir? Como hacia la zona de Yayaco, hacia la zona de Socompa, como para el lado del paso de Socompa a grandes rasgos. Como se puede entrar desde Tolar Grande, o hay una estación de tren abandonada llamada Taca Taca, creo que se llama. Ahora se me da el nombre. Pero bueno, una montaña bastante desconocida, no sé si es tan desconocida, pero no es tan conocida como otros 6.000 que son muy concurridos, sobre todo porque está un poco inaccesible. Esto es exactamente el mismo lugar, la misma captura que de esto. Y ahí están exactamente los mismos elementos. ¿Está bien? Uno dice, bueno, me es más fácil interpretarlo desde la satelital. Puede ser, yo creo que lo ideal es ir con las dos cosas a la vez porque no caben dudas. Y esa depresión es, por supuesto, el cráter del volcán. Esta es una imagen ya tomada de Google Earth y lo que hice fue montarle, igual que como hice el Cerro Santa Julia, con mucha precisión, esta es la misma imagen de acá, ¿sí? Lo que hice fue montarla en la imagen de Google Earth con la inclinación exagerada a 1.2, o sea, es casi la misma altitud, la misma elevación que tiene, no está deformada, ¿no? O sea, esto es si yo estuviera en un dron volando
y tuviera superpoderes para agarrar el mapa de curvas de nivel y montarlo arriba, yo vería esto. ¿Está bien? Y ahí puedo entender entonces por qué esto es un collado, por qué si yo entro por acá voy a tener que afrontar un desnivel menor que si entro por acá, que hay como un morro de 5.008 y pico. ¿Por qué esto es una depresión? Básicamente es un cráter que voy a ver una laguna seca ahí abajo, pero voy a ver una laguna. Y bueno, y voy a ver un poco todo esta circunferencia del cráter y una parte de ese borde que es más elevado, que es el pico principal, digamos, la zona más de mayor altitud de la montaña. ¿Sí? Nada, a modo de ejemplo esto, después por ahí podemos hacer alguna ejercitación si fuera necesario. Entonces, este tipo de mapas, qué sé yo, nos viene bien como para tirar un aprox, pero tenemos que ir a buscar como alguna cosa más de detalle. O sea, yo acá, ¿qué puedo decir de este mapa? Bueno, sí, el Cerro del Bolsón ahí en Tucumán, no sé si está el colega de Tucumán, pues traté de pensar mucho más en Tucumán desde que sé que están, o también está ahí Genaro ahí en Andalgalá, entonces la Conquija, ¿no? Ese sistema tan hermoso ahí. Digo, bueno, yo, a ver, estoy parado en la zona baja y miro y sí, me doy cuenta que sube el Cerro del Bolsón. No hay que ser muy científico, digamos, estos son curvas a nivel, pero son tan gruesas que la verdad que no me ayudan demasiado, ¿sí? Pero en cambio, bueno, decimos no, pero en cambio si tomo ya, tomando las curvas a nivel de las cartas del IGN, esta carta, creo, si no me equivoco, es de una no me acuerdo si es una en 50 o una en 100, creo que es una en 100, o sea que no tiene mucho detalle, ya tiene un dibujo que me ayuda un poco más, ¿sí? Y yo lo que creo es que cuando ya capturo la zona particular donde voy a ir a laburar, voy con una de estas de equidistancia a 10 metros. Yo iría con una de equidistancia a 10 metros, como las que nos da gratuitamente un montón de servidores, no sé, MapCarta, cualquiera de esos, ¿sí? Y hago un montaje y empiezo a laburar con eso porque me ayuda mucho, ¿sí? No se olviden igual que las curvas de nivel son es una suerte de modelo. Yo tengo puntos acotados en diferentes lugares y hago como interpolación, digamos, mido de este a este cuánto hay, entonces me imagino que si este es de 5.000 y este es de 4.000, en el medio de esa distancia está 4.500 y modelizo y redondeo, ¿sí? Lo cierto es que no es un dibujo de la superficie de la topografía real del terreno, pero la verdad es que si tengo curvas de nivel de 10 metros, están buenas, son bastante precisas. De 25 ya están muy bien, ¿sí? Este es el que nos gusta. Bueno, ¿cómo se miden las montañas? Esto no vamos a dar detalles, pero por ahí a veces hacemos altura, altitud. Lo que nos vamos a quedar es como que por lo general, esto viene mucho de la aeronavegación, que no nos interesa, pero nosotros vamos a laburar con el concepto de altitud, que vamos a hablar de altitud sobre el nivel del mar. No vamos a volver a hablar del elipsoide, el geoide, del WGC. Es lo mismo nivel, algunos me dicen, no es lo mismo el geoide que el nivel medio del mar. Correcto, pero la variación es poca. Entonces, para ubicarnos, más o menos la altitud la estamos midiendo de esa figura media deforme, ¿se acuerdan ahí? Bueno, un poco de ahí, ¿no? Como el nivel medio del mar, que es también un promedio de promedios como un gran modelo. Mientras que la altura, por lo general hablamos, esto ya es más coloquial, pero se habla sobre el terreno, es la altura de vuelo de un avión, cuánto está el piso donde se estrella, ¿sí? La altura de quizá esa base de la cual estoy analizando. Ahí tenemos diferentes tipos de alturas, si alguien quiere profundizar, no importa. Entonces tenemos tres elementos con los cuales se clasifican las montañas. Y ahí ustedes se pueden poner a ver si el pico tal al cual subieron es propiamente una montaña, o es una cumbre secundaria, o es una subcima. No sé para qué, pero digo, para aplicar categorías. Bueno, y los tres elementos que tenemos es altitud, prominencia y aislamiento. Si no vamos a detener mucho en esto. La altitud ya la vimos, es la altitud sobre el nivel medio del mar. La prominencia es el desnivel mínimo que hay que descender desde la cima de la montaña analizada para ascender a otra, cualquiera que sea más alta. ¿Está bien? A veces lo llama altura de culminación, que para mí no aclara mucho. Entonces, cierro. Y aislamiento es la distancia mínima entre la cima de la montaña, analizada, por ejemplo, acá estaríamos analizando la montaña B, y un punto de igual o mayor elevación, pero no bajando y subiendo, o sea, la distancia que tendría que hacer caminando, sino como en línea recta, que como la Tierra no es plana, sino que es un geoide o un elipsoide o un oblato, bueno, más bien se parece a un arco, ¿sí? Pero sería como el equivalente a una línea recta. Entonces, por ejemplo, el aislamiento yo voy a estar midiendo, que es el último punto, qué distancia hay entre este punto B, la cima de esta montaña, por ejemplo, y no la cima de A, está bien que es el pico de la montaña más alta, sino el punto donde esa montaña que es más alta ya supera en altitud a esta montaña B, ¿sí? Y cuando hablo de prominencia voy a estar viendo cuánto tengo que bajar de mínimo, ¿sí? Antes de alcanzar una altitud equivalente. Entonces uno me dice, che, pero ¿por qué no bajás por acá si esta está más cerca? Claro, está más cerca en este arco que trazo, pero en realidad descendería más metros de desnivel, o sea, bajaría más en altitud,
¿sí? Entonces, cuando mido la prominencia, es como me fijo como que no sé cómo decir, como cuán cabezona es la montaña, mientras que aislamiento, qué tan sola está en el campo visual. El aislamiento es esa cosa que nos permite, no sé, por ejemplo, cuando uno se sube, qué sé yo, al Lanín, que por ahí no es una montaña tan alta, pero claro, controla un campo visual gigantesco. En cambio, por ahí uno se sube a, qué sé yo, al Quehuito, y te tapa de un lado el azufre y del otro lado el Kewar, y no ves nada, ves para allá, y encima te tapa un poco el Yayaco. Entonces, a pesar de que es una montaña el doble de alta, como que no tiene mucho campo visual, y eso tiene que ver con que tiene montañas muy altas bastante cerca. Ahora, la prominencia es cuánto debería descender para llegar a otro punto de mayor altura. Entonces, en este caso, puede ser que el aislamiento y la prominencia se midan en los dos casos con A, pero en este caso, bueno, justo se daría una situación particular. Y en el caso de la altitud es esto, que ya lo vimos, ¿no? Esto es medium sea level, sería altura media del nivel del mar, nivel medio del mar. Bien, otra cosa que por ahí muchas veces se discute, te dice, pero el Everest es muy alto, pero en realidad arrancás alto. Esto que decimos ¿qué ejemplo les di hoy? Se me fue ahora. El Kewar, les dije, o el Medusa. Bueno, arrancás de 5.000 y pico. Entonces, lo que subís en definitiva, desde donde llegás con la camioneta, con las mulas o caminando en la aproximación, por ahí son 1.000 metros. Y hay uno de la NIE me dice, yo subí como 2.500. Y sí, es verdad, o sea, el desnivel que hay que afrontar es mucho mayor, porque el punto de inicio es diferente en cada caso, ¿no? Y hay algunos que miden incluso desde el fondo del basamento oceánico. Entonces ahí tenemos, no sé si el Mauna Kea o algunas otras montañas de Hawái son las más altas si uno la mide desde ese fondo oceánico. Pero claro, yo no estaciono la camioneta a 4.000 metros debajo de la superficie del mar, sino que, no sé, la estacionaré en algún lugar por acá. Pero bueno, eso es interesante también, porque no es lo mismo la altitud que voy a afrontar con el desnivel que voy a afrontar. Entonces, montañas que por ahí son bastante altas, pero que arrancás bastante alto ya de por sí. Si uno encara, por ejemplo, el Chañi desde en realidad arrancás desde Casa Mocha, desde Casa Mochada, ahí con Chulchu, no sé si lo conocen. Empezás en 4.300 metros, en cambio si arrancás por la quebrada de León, arrancás, no sé qué altura estará ahí, pero menos de 2.000. Entonces hay un desnivel diferente a afrontar en cada uno de los casos, ¿no? Bueno, y otra cosa, medio random, pero que está bueno también saberlo, es que la atmósfera no es igual en todo el planeta, porque el planeta, al no ser plano, la atmósfera no es, se comporta, así como el planeta se deformó por estar girando frenéticamente sobre su eje, la atmósfera también es como que se achancha y se comporta como un esferoide oblato, decimos, ¿no? Más o menos. Entonces es como más ancha en la esfera del Ecuador. Esto además, si lo miramos circulando al Sol, el eje está inclinado, ¿no? Acá tendríamos como inclinar nuestro celular para imaginarnos cómo está. Pero digo, el cambio de la troposfera a la estratosfera se da a una altitud diferente en diferentes regiones del planeta. Entonces, en el polo, como la atmósfera respirable que tenemos es más compacta, es más, ¿cómo decir? Está más cerca de nuestras cabezas. Y hay un gráfico que se suele usar como comparación siempre, que dicen lo difícil que es el Monte Vinson en la Antártida. Si alguno alguna vez va a escalar el Monte Vinson, lo envidiaría mucho. Es muy difícil por lo caro que es llegar a la Antártida y además porque estás en la Antártida. Sobre todo creo que la altitud sería lo último que uno se fijaría. Pero claro, los 5.000 metros, redondeamos, del Monte Vinson, son muy pesados porque la disponibilidad de oxígeno que tenés, esto lo vemos en la clase que viene, relativamente es bastante menor a que cuando subís 5.000 metros en Catamarca, o ni hablar cuando subís 5.000 metros en el Ecuador. Entonces el Chimborazo, para que se entienda, en el Ecuador, una montaña altísima que Humboldt intentó escalarla infructuosamente y que se pensó que era una de las montañas o la montaña más alta del mundo durante muchos años, es mucho más respirable que algunas montañas algo más bajas que están más al sur. ¿sí? Y ahí está siempre ese ejemplo que se compara el Aconcagua con alguna de las líneas del Himalaya, que en realidad como la equivalencia en disponibilidad de oxígeno del Aconcagua es bastante mala, o sea, es bastante asfixiante, si se quiere, esa zona, ¿no? Está bastante al sur, con lo cual es un poco más delgada. Hay algunos ejemplos que se pueden comparar. Bueno, cumbre principal y cumbre secundaria, esto es intuitivo, no hay mucho que decir, o sea, principal es la de mayor altitud, medida con esta regla de metros sobre el nivel del mar sobre el nivel medio del mar, ¿sí? Y cumbres secundarias son otras cumbres. Ahora, vamos a hablar, por ejemplo, esto es esta clasificación, cada uno use la que se les canta, esta como la que se difunde por ahí, que anda por todos lados, pero se dice que cuando tenemos 300 metros o más de prominencia, acuérdense de ese gráfico, ya podemos hablar de una montaña en sí.
O sea, si yo vengo bajando, pero bajé 300 metros y subo 300 metros, o sobre todo si bajé no hace falta, pero si subo 300 metros, me despego 300 metros, ya es como una montaña en sí mismo, ¿sí? Entonces, ya el Nevado de San Miguel no es más Nevado de la CAI, a pesar de que está más o menos cerca, es una montaña diferente. Hay alguno me dirá, pero entonces, ¿alguien midió el pico Navaja o el Cerro Blanco, que está muy pegadito al Nevado de la CAI? Si no son montañas, la verdad que no sé, creo que no llegan a tener 300 metros, pero puede ser que en esta prominencia diera 300,1 centímetros y tuviéramos que decir que el pico Navaja de la CAI es una montaña en sí, si aplicamos esta clasificación. Se va a llamar cima a un elemento de por lo menos 30 metros de prominencia hasta 300, pues si no ya sería una montaña, y vamos a hablar de subcima cuando es de menos de 30 metros. La subcima es típico de algún roquerío o algo, cuando estamos medio llegando a la cima principal o alguna de las cimas principales que tiene un sistema de montaña. Entonces ahí ya nos podemos poner a revisar los cerritos que hemos subido, si podemos decir, y ahí alguno que no tenga nombre, decir, yo subí al cerro, no sé qué, inventarlo, no. No está bueno inventarle nombre a los cerros. Bueno, y algunos ejemplos, combinando un poco algunas de estas cosas, como prominencia, aislamiento, las figuras de estos de los plegamientos que veíamos en las primeras diapositivas, curvas de nivel, vamos encontrando como que cada montaña, tomé algunos casos arquetípicos, son re distintas, o sea, son re distintas, te obligan a pensar por dónde vas a subir, por dónde no vas a subir. Este es el ejemplo del Chani, el pico principal está acá, engaña un poco la imagen porque el modelo 3D está tomado como más desde esta zona, esto sería tomado como desde el sudoeste, entonces como que pareciera que esta zona es más alta, pero en realidad el pico principal es este y por bastante, y uno ve lo abrupto que es la caída que tiene hacia los valles, hacia la zona del Río Grande, hacia la zona de la quebrada de Humahuaca, digamos, en definitiva, ¿no? Eh, Cómo cae abruptamente, y uno eso lo puede ver en definitiva en un perfil, y lo puede ver también en las curvas de nivel, ¿sí? Y uno puede identificar, por supuesto, toda esta gran línea que se ve acá es el filo, ¿sí? Que es por donde uno, bueno, hay muchas maneras de subir al Chañi, pero es donde la ruta normal, la más simple es, bueno, llegás hasta el filo y vas caminando por el bordecito hasta que llegás a la cumbre, ¿no? Pero el propio dibujo te va marcando un poco las características de esa montaña. Y ahí tenemos, por ejemplo, la prominencia notable que tiene y un aislamiento importante, que el primer cerro que le hace sombra, digámosle, es el Kewar o los nevados llegando al Nevado Palermo, para el lado de Catque, o sea, está como bastante solo, o sea, como tiene una distancia como muy importante de 103 metros, ¿no? Tomo otro ejemplo, el Granada, que es una montaña hermosísima ahí, mucho más hacia el norte, como para el lado de Loma Blanca, desde ahí sería el acceso principal, entiendo. Es como un volcán, un cráter volcánico, entiendo, colapsado, acá se ve una parte de las curvas de nivel, esto sería el cráter, que de un lado, bueno, ya no existe, ¿no? Está solamente una parte del borde de esa circunferencia, pero, por ejemplo, nos marca un talud. Esto es bastante común en algunos volcanes, como que es como que yo tengo que afrontar dos grandes desniveles. Cuando me subo a la falda del cerro, que paso este talud, que de hecho es muy complicado el Granada, si no sabes por dónde encararlo, te chocas unos farallones que no los puedes subir, los tenés que escalar directamente, escalar literalmente, y luego subo a una especie como de meseta inclinada que voy subiendo y finalmente tengo la ladera del cerro que tengo otro esfuerzo importante. Entonces, cuando estoy más o menos entre los 5.000 y los 5.200 metros, me trepo este talud. Esto acá no se llega a ver también, porque no elegí bien las curvas de nivel, pero se ve el encimamiento de las curvas de nivel y luego se ve un poco cómo se suaviza, que es esta zona, ¿no? Y luego tengo el borde. Y a su vez se ve que del otro lado es muy complejo el ascenso porque además que hay rocas mucho más sueltas, etc. Después tenés los típicos cerros mochos, que hay un montón en el norte, por ejemplo, no sé, el Casabindo, que ojo que es alto, después lo querés subir y no es tan simple. Una cosa que me olvidaba es, por ejemplo, a 25 kilómetros del Granada, cuando te subís, el salle te pega en la nariz, el tinte, hay un montón de cerros como que se te enciman, que son cerros más altos y como que te cubren un poco el horizonte, ¿no? Eso es interesante. Sin embargo, la prominencia es bastante alta. Bueno, por ejemplo, el Casabindo, un cerro redondo, lo subís
de nuevo, no digo en bicicleta porque hay muchas rocas, pero es un cerro que tiene una pendiente como muy suave. El Casabindo, el Coranzolí un poco también es, aunque tiene ahí un poco un filo. Cerros un poco más bajos, muy desgastados, son como muy redondeados, son muy buenos para aclimatar, podés subir y bajar en el día, como muy bonitos. Y no sé, en este caso, y se ve eso en la estructura, como muy redondeados, ¿no? Como las curvas de nivel bastante alejadas unas de otras y bastante redondeado incluso en su, o sea, no tiene un filo de acceso, es como una torta, ¿no? Parece. No sé, el San Miguel, esto podría ser, qué sé yo, hay varios cerros, el Cachi en alguna medida tiene este comportamiento así, o toda la serranía de la Poma, que son cerros que tienen como filos muy marcados, ¿no? Y eso se ve como en esos dibujos cuando uno los marca, ¿sí? Cuando uno los ve en las curvas de nivel, se ve claro que, bueno, que tienen ahí como unos filos muy marcados. En el caso del San Miguel tiene como un triple filo que confluye en la cumbre, un cerro muy aéreo, muy bonito, muy, hay quien dice que es como muy alpino, ¿no? La forma que tiene, siempre suele tener nieve arriba. Pero sin embargo, está como opacado por el Nevado de la Calle, que es un cerro mucho más, de un ascenso bastante más simple, a mi entender, como mucho más suave la pendiente, mucho más roma la cima, pero que tiene algunos metros más, tiene 5.750, algo así por el estilo, entonces como que en altitud es un poco más alto y por tanto la prominencia y el aislamiento como que lo tapa hacia ese frente. Y hacia el otro lado está el Cachi también, o sea, hay como otros cerros importantes hacia el sudoeste. Eh, y creo que este es el último que puse, el Peinado, ahí en Catamarca, no sé si ¿no? Una montaña increíble, de una belleza increíble, además la zona en la que está es increíble, está muy cerquita del Paso de San Francisco, cuando uno va llegando a la zona de los 6.000 es más o menos previo al control, digamos, al hito internacional del Paso de San Francisco en sí, sale un camino que va hacia la zona de, bueno, Laguna de Peinado, que es también vía aproximación al Cerro El Cóndor y toda esa zona, y está este gran domo volcánico que realmente se ve así en el terreno, es una cosa increíblemente bella. Si llega a estar nevado, que es raro, pero es una cosa increíble. Y es una montaña, es como un cono casi perfecto, tiene como unos subconitos, digamos, pero casi es una circunferencia, bidimensionalmente viéndolo, casi perfecta, y es un cono que prácticamente por cualquier ladera que subas es bastante parecido, aunque hay una diferencia, ¿no? Muy marcado. Y ahí tiene una prominencia muy grande, o sea, como que sube bastante el cerro, hay que tiene un desnivel importante, pero tiene el gigante el cóndor ahí medio enfrente, entonces el aislamiento como que no cambia. Y puse acá el cerro La Ramada, bueno, un poco lo mismo, ¿no? Como ya para no seguir dando vueltas con esto. Bueno, vamos a hacer un parate de 5 minutos